Conecta y mira gratis los canales HD con este truco en tu TV. Vamos a utilizar un trozo de tubo de 10 milímetros de diámetro, 3/8, por un estimado de 5 centímetros, 2 pulgadas. Este tubo lo vamos a ajustar en la entrada de nuestro split para que quede ajustado acá. Para ello, simplemente con una herramienta termina de ajustarlo para que quede aquí. Muy bien, con la pinza lo que hice fue que la fui introduciendo de esta forma hasta lograr que la pieza de ambos lados encaje aquí. Con esta parte nos estamos economizando un conector para cable coaxial. Ahorro de dinero y va a quedar así ajustado. Vamos a usar un cable eléctrico número 2. Debemos de cortar 35 centímetros, 13 pulgadas y 3/4 de este conductor. Medimos y cortamos aquí. Vamos a cortarlo con una hoja de cegueta. Guardamos el otro para otro proyecto que te tengo para mostrar. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el conductor central aproximadamente en 1 centímetro. Lo pelamos y te muestro. Observa cómo va quedando el conductor. Entonces, aquí debo de encontrar las fibras que tiene, que son 7 por lo general. Ahí tenemos todas las fibras. Estas fibras no pueden hacer contacto con una malla que está acá. Entonces me interesa de todas las fibras que te quede con una. Y vamos a descartar las demás. Nos quedamos con la fibra del centro. Esa fibra del centro es la que se va a introducir en nuestro split de esa forma. Entonces ahora debemos de remover la goma externa para encontrarnos con las mallas, con las hebras que envuelven el cable. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjate, estas son, como te comentaba, las hebras externas que envuelven este cable, que serán las que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, aquí, estas no pueden quedar haciendo contacto en ningún momento con el conductor interno. Para esto yo voy a hacer lo siguiente. Mira qué fácil. La voy a envolver en el cuerpo de esta forma. Observa. Y voy a tomar esta pieza y debo de introducirla hasta que el conductor salga por el extremo. Esto debe de introducirse aquí a presión. Si debo de seguir cortando hasta lograr que salga acá, lo voy a hacer. Mira todo lo que debo de quitar. Por lo menos voy a quitar hasta acá. Ok, y vamos a introducirla. Fíjate el conductor cómo queda. Quedará así. Aquí tomo la pinza y hago esto. Y listo. Entonces ya tenemos un conector fabricado de forma casera para nuestro proyecto, que va a encajar acá.
y dándole un poco de vuelta lo ajustamos. Pero esto lo dejamos para el final. Ok, luego de tener ya la pieza de esa forma, tomamos la cinta de medir. Nos van a quedar 32 centímetros de cable, 12 pulgadas, 5 octavos. Y vamos a medir desde acá hacia adelante 14.5 centímetros. Ahí lo tenemos. 14.5 centímetros. 5 pulgadas y 3 cuartos. Y a partir de acá vamos a cortar solamente la envoltura negra. Con mucho cuidado. Sin cortar las hebras que te había mostrado anteriormente. Validamos nuestra medida. 14.5 centímetros. Ahí lo tenemos. Entonces quitamos este forro que tiene aquí. Fíjate que este cable tiene otra envoltura plástica. Debemos de anularla o removerla. Y vamos entonces a envolverla hacia atrás de esta forma, mira. La ubica en el cuerpo del cable inversa, que queden así. Vamos a buscar un poco de cinta aislante y la vamos a envolver aquí. Ok, nota, no pueden pegar estas partes que están aquí del tubo. Deben de quedar separadas. Ese excedente se puede cortar fácilmente con una tijera. Lo vamos a envolver hacia adelante. Y lo vamos a dejar así. Ahora simplemente debemos de remover para encontrar este cable que se encuentra aquí expuesto, que es aproximadamente de 6 milímetros de diámetro. Cortamos dejando un poco, aproximadamente 1/8 de pulgada o 5 milímetros. Y ahora simplemente hacemos esto.
y lo vamos a dejar así. ¿Qué te parece? Ahora tomaremos nuestro split y lo vamos a colocar en la entrada. Fíjate el conductor que en ningún momento pega y lo ubicamos aquí, y aquí haciendo un pequeño giro forzamos a que quede ajustado. Yo realicé el cálculo para que este dipolo trabaje en 300 ohm y así podamos usar este accesorio. Podemos colocar 2 TV diferentes. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades y esperamos que construya este fascinante proyecto. Vámonos con la prueba. Muy bien, amigo, entonces vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Aquí tenemos nuestra antena. Vamos a encender el TV. Encendemos el TV y no tenemos señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el cable coaxial que viene del televisor en una de las salidas de nuestro split y rápidamente llega señal. Si desconectamos, se pierde la señal. Volvemos y conectamos. Entonces vamos a hacer una demostración rápida. Si se pixelea, recuerden que es una antena muy sencilla y nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando un cable que hemos conseguido para realizar este proyecto. Excelente. Para hacer una antenita casera, ofrece una excelente calidad de imagen. Hemos utilizado un cable eléctrico número 2 y con él hicimos nuestro proyecto. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrute de nuestros contenidos. Hay muchos canales fuera de servicio hoy porque ha estado lloviendo. No sé qué ha pasado. No debería, pero nada, ahí ven su antena trabajando perfectamente. Vamos a desconectar. Y vamos a mostrarle ahora cómo quedó la conexión del cable. Ahí está el cable y ahí se conecta al TV. Si yo vuelvo y coloco la antena acá, retornaría la señal. Entonces nos vemos en un próximo video. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades y muchas gracias.